La masiva cámara de cristal flotaba en la oscuridad del espacio, captando la luz de la estrella cercana y devolviéndola en colores brillantes. Dentro de este palacio flotante, 12 especies alienígenas diferentes se sentaban alrededor de una mesa circular que parecía estar hecha de luz pura. Cada representante lucía muy diferente de los demás, pero todos compartían una cosa. Creían que eran los seres más importantes de la galaxia. El alto árbitro Zestul estaba de pie en el centro de la sala. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que cambiaba de color mientras hablaba. Había gobernado el Consejo Galáctico durante más de 3000 años, y en todo ese tiempo, nadie había desafiado jamás sus decisiones. Su voz resonó clara y fría por la cámara. «Estamos aquí hoy para discutir el problema humano», anunció Zestul. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Alrededor de la mesa, los otros miembros del consejo se movieron en sus asientos. El mariscal de guerra Korat del Imperio Kat se inclinó hacia adelante. Su masiva complexión estaba cubierta de cicatrices de un centenar de batallas. Su pueblo eran guerreros que habían conquistado docenas de mundos, y nunca había encontrado un enemigo que no pudiera aplastar. «Los humanos han ido demasiado lejos», gruñó Korat. Su voz sonaba como piedras moliéndose. «Se atreven a reclamar mundos que nos pertenecen. Se extienden por la galaxia como una enfermedad». La primera científica vara del colectivo tecnológico asintió en acuerdo. Su pálida piel azul brillaba suavemente mientras las máquinas integradas en su cuerpo procesaban información a velocidades imposibles. «Mi análisis está completo», dijo con su voz carente de emoción. «Los humanos se están expandiendo a una tasa del 12.7% anual. A este ritmo, controlarán un territorio significativo en 50 años». «Inaceptable», siseó el embajador Treal de los mundos serpiente. Su cuerpo serpentino se enroscaba y desenroscaba mientras hablaba. «Mi gente ha estado observando los sistemas exteriores. Estos humanos toman planetas sin pedir permiso. Actúan como si fueran los dueños de la galaxia». Zestul levantó una mano de cristal y la sala quedó en silencio. Durante 3 milenios, había guiado al Consejo con sabiduría y fuerza. Bajo su liderazgo, habían traído la paz a la galaxia asegurándose de que todos conocieran su lugar. Los fuertes gobernaban y los débiles obedecían. Era el orden natural de las cosas. «Revisemos lo que sabemos sobre estos humanos», dijo Zestul. «Muéstrenos los informes de inteligencia». El aire sobre la mesa brilló y aparecieron imágenes. Los miembros del consejo vieron un pequeño planeta azul y verde orbitando una estrella amarilla. Vieron ciudades primitivas con tecnología simple. Vieron humanos caminando con ropa básica, conduciendo vehículos terrestres que quemaban combustibles fósiles. «Esta es la Tierra, su mundo natal», explicó Vara. «Población aproximada de 8.000 millones. Su nivel tecnológico es risiblemente primitivo. Apenas han aprendido a dejar su planeta en pequeños números. Sus armas son proyectiles cinéticos y dispositivos nucleares simples. Sus naves más rápidas tardan meses en viajar entre planetas en su propio sistema». Las imágenes cambiaron para mostrar asentamientos humanos en otros mundos. Sencillos edificios abovedados, equipo básico de minería, pequeñas estaciones de investigación. Todo parecía tosco y temporal, como niños jugando con bloques de construcción. «Han establecido colonias en 17 mundos hasta ahora», continuó Vara. «Todos sus asentamientos son pequeños y están mal defendidos. Usan tecnología de escudos obsoleta, y sus armas están siglos por detrás de las nuestras». Korat se rió, un sonido como rocas cayendo por una montaña. «He luchado contra las flotas de guerra Sapirian y los ejércitos de cristal de Nexus Prime. Estos humanos parecen niños con juguetes. Uno de mis acorazados podría destruir toda su flota espacial». «Su doctrina militar es igualmente primitiva», añadió el general Besmore del colectivo Colmena. Sus rasgos de insecto chasquearon mientras hablaba. «Todavía luchan con soldados individuales en lugar de redes mentales conectadas. No pueden coordinar sus fuerzas eficazmente. No tienen entendimiento de las tácticas de batalla adecuadas». La lengua bífida del embajador Treal salió para saborear el aire.
Mis espías informan que sus líderes pasan la mayor parte del tiempo discutiendo entre ellos. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en asuntos simples. ¿Cómo podría una especie tan dividida suponer una amenaza real? Los miembros del consejo se miraron unos a otros y vieron acuerdo en cada rostro. Estos humanos eran claramente seres inferiores que no entendían su lugar en la galaxia. Necesitaban que se les enseñara una lección antes de que su ignorancia causara problemas reales. ¿Qué informan nuestros exploradores sobre sus defensas?, preguntó Sestul. Mínimas, respondió Vara. Tienen algunas naves de patrulla alrededor de sus colonias exteriores, pero nada que pudiera detener un ataque serio. Su mundo natal tiene algunas plataformas orbitales, pero están alimentadas por reactores de fusión que podríamos desactivar fácilmente. Su tiempo de reacción a las amenazas es lento y sus sistemas de comunicación son básicos. Perfecto, retumbó Korat. Un ataque rápido a su mundo natal terminaría esto antes de que comience. Destruyan su liderazgo y sus colonias se rendirán de inmediato. Esperen, dijo la consejera Mirt del colectivo Pacífico. Su gentil forma arbórea se balanceó mientras hablaba. ¿No deberíamos intentar comunicarnos con ellos primero? Quizás no entienden que están invadiendo nuestro territorio. Los otros miembros del consejo la miraron sorprendidos. El pueblo de Mirt era conocido por buscar siempre soluciones pacíficas, pero incluso ellos solían reconocer cuando la fuerza era necesaria. Comunicación. El rostro lleno de cicatrices de Korat se torció en un gruñido. Estos humanos ya han sido advertidos. Les enviamos mensajes diciéndoles que detuvieran su expansión. Nos ignoraron. Enviamos emisarios a sus colonias. Los humanos dijeron a nuestros embajadores que se fueran. No respetan nuestra autoridad. Eso es correcto, confirmó Sestul. 3 veces hemos intentado el contacto diplomático. 3 veces se han negado a reconocer nuestro legítimo derecho a estos sistemas. Incluso tuvieron la audacia de decir a nuestros representantes que el espacio pertenece a todos. Un silencio conmocionado llenó la cámara. La idea de que cualquier especie reclamara igualdad de derechos sobre el espacio estaba más allá de su comprensión. Durante millones de años, los fuertes habían tomado lo que querían, y los débiles habían aceptado su destino. Era la forma del universo. El espacio pertenece a todos. La voz del embajador Treal goteaba desprecio. Estas criaturas verdaderamente no entienden la realidad. Deben aprender cuál es su lugar. Estoy de acuerdo, dijo Vara. Su comportamiento muestra una falta fundamental de entendimiento sobre cómo funciona la sociedad civilizada. No se les puede permitir continuar de esta manera. Uno por uno, los otros miembros del consejo hablaron. Todos estuvieron de acuerdo en que los humanos habían ido demasiado lejos. Algunos querían destruir los asentamientos humanos por completo. Otros sugirieron esclavizar a los humanos y usarlos como trabajadores. Unos pocos pensaron que los humanos deberían ser trasladados a un solo mundo donde pudieran ser vigilados cuidadosamente. Finalmente, Sestul pidió silencio. Hemos escuchado todas las opiniones, dijo. Ahora debemos decidir. Todos los que estén a favor de una acción militar inmediata contra la expansión humana, levanten sus apéndices. Alrededor de la mesa, cada mano, garra, tentáculo y formación de cristal se alzó en el aire. Incluso la consejera Mirt, tras un largo momento de vacilación, levantó lentamente su brazo con forma de rama. El voto es unánime, declaró Sestul. Movilizaremos las flotas combinadas de todas las especies miembro. Este problema humano se resolverá rápida y permanentemente. Korat se levantó, su masiva complexión proyectando sombras sobre la mesa de cristal. ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar las flotas? 30 ciclos estándar deberían ser suficientes, respondió el almirante Quexar del Imperio Estelar. Mis naves pueden estar listas en 20 ciclos. Los demás necesitarán un poco más de tiempo para coordinar sus fuerzas. Excelente, dijo Sestul. Mariscal de guerra Korat, usted comandará la fuerza de invasión. Use los métodos que considere necesarios, pero recuerde, queremos que esto termine rápidamente. Cuanto más tarde,
más especies primitivas podrían tener ideas sobre desafiar nuestra autoridad. Entendido, respondió Korat. Traeré 300 acorazados, 500 naves de escolta y suficientes fuerzas terrestres para ocupar cada mundo humano simultáneamente. No tendrán ni tiempo de rendirse antes de que todo termine. ¿Y qué hay de su mundo natal?, preguntó el general Besmore. Deberíamos preservarlo como ejemplo para otros. La forma de cristal de Sestul parpadeó a través de varios colores mientras consideraba la pregunta. Use su juicio, mariscal de guerra. Si se rinden inmediatamente, podríamos permitir que algunos de ellos vivan como sirvientes. Si se resisten. No necesitó terminar la frase. Los miembros del Consejo comenzaron a discutir los detalles de la invasión. ¿Qué naves atacarían qué objetivos? Cómo dividir el territorio humano entre las especies victoriosas, qué hacer con los supervivientes humanos. Mientras hablaban, Sestul se permitió un momento de satisfacción. En sus 3000 años de liderazgo, había enfrentado muchos desafíos. Especies rebeldes, disputas de recursos, conflictos territoriales. Cada vez, la tecnología superior del Consejo y su propósito unificado habían ganado. Estos humanos no serían diferentes. Una cosa más, anunció, y la sala volvió a guardar silencio. Asegúrense de que todas nuestras especies súbditas se enteren de esta campaña. Que vean lo que les sucede a quienes se niegan a aceptar la autoridad del Consejo. Esto servirá como un recordatorio para cualquiera que pudiera considerar desafiarnos. Por supuesto, asintió Korat. Nada enseña el respeto como una buena demostración de poder. La reunión continuó durante varias horas más mientras resolvían los detalles finales. Líneas de suministro, protocolos de comunicación, reglas de enfrentamiento. Todo fue planeado con cuidadosa precisión. Después de todo, eran seres civilizados, no bárbaros. Incluso sus guerras se llevaban a cabo con la organización adecuada. Cuando la sesión finalmente terminó, los miembros del Consejo comenzaron a partir hacia sus mundos natales. Cada uno estaba ansioso por comenzar los preparativos para lo que todos creían que sería la guerra más corta en la historia galáctica. Sestul permaneció en la cámara de cristal, mirando las estrellas. En algún lugar, en un pequeño planeta azul, criaturas primitivas llamadas humanos seguían con sus vidas simples. No tenían idea de que su destino acababa de ser decidido por sus superiores. Se preguntó si los humanos siquiera entenderían lo que estaba sucediendo cuando llegaran las flotas del Consejo. ¿Se darían cuenta de que su arrogancia los había condenado? ¿O permanecerían ignorantes hasta el final? No importaba. Decidió que la ignorancia no era una excusa para desafiar el orden natural. Los humanos aprenderían su lección, incluso si esa lección llegaba demasiado tarde para salvarlos. La forma de cristal del alto árbitro pulsó con una luz satisfecha mientras hacía su última entrada en el registro del día. El problema humano se resolverá en 40 ciclos estándar. Esta campaña demostrará una vez más que la autoridad del Consejo Galáctico no puede ser desafiada. El orden será restaurado en la galaxia. No podía saber que en ese mismo momento, en docenas de mundos a lo largo del espacio del Consejo, seres aparentemente ordinarios estaban recibiendo un simple mensaje. Seres que parecían comerciantes, diplomáticos, investigadores y refugiados. Seres que habían vivido vidas tranquilas entre las especies del Consejo durante años o incluso décadas. El mensaje era corto y codificado, pero su significado era claro para quienes lo recibieron. Los humanos habían estado observando la reunión del Consejo. Sabían sobre la votación, y ahora, después de años de cuidadosa preparación, era hora de mostrarle a la galaxia quiénes eran realmente. Pero por ahora, Sestul flotaba en su cámara de cristal, completamente seguro de su decisión. El Consejo había votado por unanimidad. Sus flotas eran las más fuertes de la galaxia, y su tecnología era superior a cualquier cosa que estos primitivos humanos pudieran imaginar. ¿Qué podría salir mal? Habían pasado 25 ciclos desde el voto unánime del Consejo. El mariscal de guerra Korat estaba en el puente de su nave insignia, la Victoria Eterna, observando a su flota prepararse para la aproximación final al espacio humano. 300 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia se movían en perfecta formación detrás de él.
Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo los primeros informes de las flotas de exploración. Korat asintió. El procedimiento militar estándar requería que exploradores avanzados sondearan las defensas enemigas antes de que llegara la fuerza principal. Se habían enviado 3 grupos de exploración por separado para recopilar inteligencia sobre las posiciones humanas alrededor de sus colonias exteriores. Ponlo en la pantalla principal, ordenó. La enorme pantalla del puente se activó, mostrando cartas estelares con las posiciones de las 3 flotas de exploración. Marcadores rojos indicaban dónde deberían estar según el cronograma de la misión. Pero algo andaba mal. 2 de los marcadores parpadeaban, lo que significaba que no había habido contacto en más de 6 horas. ¿Cuál es el estado del grupo de exploración Alfa?, preguntó Korat. Señor, perdimos contacto con ellos hace 18 horas. Su última transmisión fue desde el sistema Júpiter en el espacio humano. Informaron que comenzaban su barrido de reconocimiento de los planetas exteriores. Y el grupo de exploración Beta también está desaparecido, señor. El último contacto fue hace 12 horas cerca de una estación minera humana en el sistema Próxima. Korat frunció el ceño. Sus exploradores eran veteranos experimentados que sabían cómo evitar ser detectados. Era posible que estuvieran manteniendo silencio de comunicaciones para no alertar a los humanos, pero el protocolo estándar requería actualizaciones de estado cada 4 horas. Y el grupo de exploración Gamma. Siguen transmitiendo, señor. Se están acercando a la colonia humana en Kepler 442b. Espere. El oficial de comunicaciones se llevó la mano al auricular, escuchando atentamente. Señor, estamos recibiendo una transmisión de emergencia del grupo de exploración Gamma. Pásala. La voz del comandante Vexile crepitó por los altavoces. Aquí líder Gamma a comando de flota. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Los humanos tienen armas que nunca hemos visto. Están usando una especie de naves invisibles que... La transmisión se cortó abruptamente. En la pantalla de visualización, el marcador del tercer grupo de exploración comenzó a parpadear en rojo. Korat miró la pantalla con incredulidad. 3 flotas de exploración enteras desaparecidas sin dejar rastro. Cada grupo constaba de 30 naves de ataque rápido con los mejores sensores y armas de la galaxia. ¿Cómo pudieron unos humanos primitivos destruirlas tan rápidamente? Señor, gritó su oficial táctico. Estamos detectando movimiento en el cinturón de asteroides frente a nosotros. Múltiples contactos moviéndose a alta velocidad. En la pantalla, la visualización cambió para mostrar una vista táctica del espacio adelante. Docenas de puntos rojos se movían hacia la flota del Consejo. Pero mientras Korat observaba, algo imposible sucedió. Los puntos comenzaron a desaparecer uno por uno, desvaneciéndose por completo de sus sensores. ¿Qué acaba de pasar con esas naves?, exigió. Desconocido, señor. Ya no se registran en ninguno de nuestros sistemas de detección. Es como si simplemente dejaran de existir. Eso es imposible. Nada puede desaparecer de nuestros sensores. Usamos matrices de detección a nivel cuántico. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por todo el puente. La pantalla táctica explotó con nuevos contactos, pero estos aparecían dentro de la formación de la flota del Consejo. Múltiples naves enemigas materializándose dentro de nuestro perímetro defensivo, gritó el oficial táctico. ¿Cómo superaron nuestros sensores? Korat observó con horror cómo elegantes naves oscuras parecían desvanecerse en la existencia entre sus acorazados cuidadosamente posicionados. De alguna manera, habían eludido todos los sistemas de detección y pantallas de defensa que su flota poseía. Todas las naves, puestos de combate, abran fuego contra todas las naves humanas. La flota del Consejo estalló con fuego de armas. Masivos rayos de energía y cañones de partículas desataron andanadas devastadoras contra las naves humanas. Pero algo andaba mal. Las armas que deberían haber destruido instantáneamente cualquier nave no tenían ningún efecto. Señor,
Nuestras armas no están penetrando sus defensas. Parece que tienen alguna forma de blindaje adaptativo que se ajusta para contrarrestar nuestras frecuencias de energía. Imposible. Estamos usando tecnología que está miles de años más avanzada que cualquier cosa que estos primitivos pudieran crear. Pero incluso mientras hablaba, las naves humanas comenzaron a devolver el fuego. Lo que emergió de sus puertos de armas no fueron los primitivos proyectiles cinéticos que el Consejo esperaba. En su lugar, corrientes de energía pura, diferentes a todo lo que había en sus bases de datos, golpearon las naves del Consejo con una precisión devastadora. El primer acorazado en ser alcanzado simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente era una nube de partículas en expansión. Sin explosión, sin campo de escombros, simplemente nada. Informe, gritó Korat por encima del ruido de las alarmas de su propia nave. El dominador ha sido completamente destruido, señor. Sea cual sea el arma que usaron, desintegró los enlaces moleculares de toda la nave instantáneamente. Más naves humanas aparecían por toda la formación de la flota. Se movían con una velocidad y agilidad imposibles, atacando con precisión y luego desapareciendo de nuevo antes de que las naves del Consejo pudieran apuntarles eficazmente. En su silla de mando, Korat sintió algo que no había experimentado en siglos de guerra: miedo. Estos no eran los humanos primitivos que sus informes de inteligencia habían descrito. Estas naves usaban tecnología que parecía violar las leyes básicas de la física. Comunicaciones, póngame con el alto árbitro Sestul inmediatamente. Señor, lo estoy intentando, pero parece haber algún tipo de interferencia. Todas las comunicaciones de largo alcance están siendo bloqueadas. Otra nave del Consejo desapareció en un destello de luz imposible. Luego otra. Las naves humanas estaban destruyendo sistemáticamente la flota más poderosa de la historia galáctica, y no había nada que Korat pudiera hacer para detenerlas. Señor, la voz de su oficial científico estaba llena de pánico. Estoy detectando enormes firmas de energía desde la dirección del espacio del Consejo. Algo está sucediendo en nuestros sistemas natales. La pantalla principal cambió para mostrar un mapa galáctico. Indicadores de advertencia rojos se encendían en docenas de mundos del Consejo. Lo que fuera que le estuviera pasando a la flota de Korat también estaba ocurriendo en todo su territorio. Entonces, los sistemas de comunicación crepitaron con una transmisión entrante. Pero no era del Consejo. La voz que habló era humana, calmada y fría. Flota del Consejo, aquí la almirante Sarachen de la Fuerza de Defensa Humana. Han entrado en espacio humano con intenciones hostiles. Tienen exactamente 10 minutos para retirarse más allá de los marcadores fronterizos o los consideraremos una fuerza de invasión. Korat encontró su voz. Humana, ¿te atreves a amenazar al Consejo Galáctico? Estamos aquí para restaurar el orden en este sector. Ríndanse inmediatamente y quizás mostremos piedad. Hubo una pausa antes de que la humana respondiera. Y cuando volvió a hablar, había algo en su voz que heló la sangre de Korat. Mariscal de guerra Korat del Imperio Kat. Nacido en Katprime, ciclo 4,1047. Veterano de las campañas de Próxima, los conflictos de Vagan y la supresión de las rebeliones del borde exterior. Casado con la doncella de guerra Texa, padre de 3 descendientes. Su hijo mayor sirve actualmente a bordo del acorazado Puño de Hierro en su flota natal. ¿Cómo podía esta humana saber tanto sobre su vida personal? Esa información estaba clasificada en los niveles más altos de la seguridad del Consejo. Parece sorprendido de que sepamos sobre usted, continuó la almirante Chen. No debería estarlo. Hemos estado observando al Consejo durante mucho tiempo. Conocemos sus despliegues militares, sus estructuras políticas, sus sistemas económicos. Incluso sabemos sobre la votación que celebraron hace 25 ciclos. Imposible, susurró Korat. Nuestras comunicaciones son completamente seguras. Nada es seguro para nosotros, mariscal de guerra. Ahora mismo, nuestra gente está presente en cada mundo del Consejo. Han estado viviendo entre ustedes durante décadas, aprendiendo sus costumbres, estudiando sus debilidades.
Realmente pensaron que permaneceríamos ignorantes mientras planeaban nuestra destrucción. En la pantalla táctica, más naves del Consejo estaban desapareciendo. Las naves humanas parecían estar en todas partes a la vez, atacando con precisión quirúrgica y desvaneciéndose antes de que fuera posible una represalia. Sus 10 minutos ahora son 5 minutos, anunció la almirante Chen. Le sugiero que los use sabiamente. La mente de Korat se aceleró. Todo en esta situación estaba mal. Se suponía que los humanos eran primitivos. Se suponía que su tecnología estaba siglos por detrás de los estándares del Consejo. Se suponía que su ejército era desorganizado e ineficaz. En cambio, estaban siendo sistemáticamente destruidos por un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran. Señor, gritó su oficial táctico, estoy detectando algún tipo de transmisión que se emite en todas las frecuencias del Consejo. Parece provenir de nuestras propias naves. ¿Qué tipo de transmisión? Grabaciones de audio, señor. Suenan como gritos. El rostro de Korat se puso pálido. Los humanos estaban transmitiendo los gritos de muerte de sus tripulaciones a toda la flota del Consejo. Era una guerra psicológica del tipo más brutal, diseñada para quebrar la moral de sus fuerzas restantes. Pero peor que los gritos fue lo que vino después. Una voz humana tranquila proporcionando un análisis detallado de cómo cada nave había sido destruida. Especificaciones técnicas de las armas utilizadas, explicaciones tácticas de por qué las defensas del Consejo habían fallado. Era como si los humanos estuvieran dando una conferencia sobre la destrucción de la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Señor, estamos recibiendo informes de las naves de exploración supervivientes. Los humanos parecen haber estado monitoreando nuestra aproximación durante semanas. Sabían exactamente cuándo y dónde llegaríamos. Eso es imposible. Nuestra ruta fue planeada por las mentes estratégicas más brillantes del Consejo. Sin embargo, señor, nos estaban esperando. Todo este enfrentamiento parece haber sido coreografiado de antemano. Otro pensamiento golpeó a Korat con la fuerza de un golpe físico. Si los humanos habían estado observando al Consejo durante tanto tiempo, si tenían gente en cada mundo del Consejo, si poseían una tecnología tan avanzada, ¿por qué se habían estado escondiendo? Almirante Chen gritó por el canal de comunicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué fingieron ser primitivos? ¿Por qué nos dejaron pensar que éramos superiores? La respuesta llegó de inmediato, como si la humana hubiera estado esperando la pregunta. Porque necesitábamos saber quiénes eran realmente, mariscal de guerra. Necesitábamos ver cómo reaccionarían cuando pensaran que tenían todo el poder. Necesitábamos entender si las especies de esta galaxia eran capaces de sabiduría o solo de fuerza. ¿Y a qué conclusión llegaron? Votaron unánimemente por nuestra destrucción sin intentar ninguna solución diplomática genuina. Planearon esclavizar a nuestros supervivientes. Tenían la intención de usar nuestro destino como un ejemplo para aterrorizar a otras especies y someterlas. Creo que eso nos dice todo lo que necesitamos saber. La pantalla táctica ahora mostraba menos de la mitad de la flota original de Korat. Las naves humanas continuaron su metódica destrucción. Cada ataque perfectamente calculado para causar el máximo impacto psicológico en los supervivientes. Se acabó su tiempo, mariscal de guerra, anunció la almirante Chen. Oferta final. Retírense ahora o demostraremos por qué la humanidad ha permanecido oculta en esta galaxia durante tanto tiempo. Korat miró a su alrededor en el puente, los rostros de su tripulación. Eran veteranos que habían conquistado sistemas estelares enteros sin inmutarse. Ahora miraban sus instrumentos en shock y terror. Por primera vez en su larga carrera militar, el mariscal de guerra Korat dio una orden que nunca pensó que pronunciaría. Todas las naves, retirada total, velocidad máxima de regreso al espacio del Consejo. Mientras sus naves supervivientes huían del territorio humano, Korat se preguntó qué otras sorpresas les esperaban. Si los humanos habían estado ocultando sus verdaderas capacidades durante tanto tiempo, ¿qué más sabían? ¿Qué más habían preparado? Detrás de ellos, las naves humanas no hicieron ningún intento de perseguirlos.
Simplemente observaron cómo los restos de la gran flota de invasión del Consejo se alejaban cojeando en la derrota. La transmisión final del almirante Chen lo siguió en la oscuridad. Denle nuestros saludos al alto árbitro, mariscal de guerra. Díganle que esperamos continuar nuestra conversación. Mientras la victoria eterna saltaba al hiperespacio, Korat se dio cuenta con creciente horror de que esto no había sido una batalla en absoluto. Había sido una demostración. Los humanos habían mostrado justo lo suficiente de sus capacidades para dejar claro un punto. Pero sospechaba que solo habían revelado la más pequeña fracción de su verdadero poder. La pregunta que lo atormentaba mientras huían era simple. Si esto era lo que los humanos podían hacer cuando se estaban conteniendo, ¿qué pasaría cuando decidieran dejar de ser misericordiosos? La forma de cristal del alto árbitro Sestul parpadeó con furiosos tonos de rojo mientras se encontraba ante la sesión de emergencia del Consejo. Solo la mitad de los representantes habituales estaban presentes. Los otros estaban lidiando con situaciones de crisis en sus mundos natales. Explíqueme de nuevo cómo una especie primitiva destruyó 2/3 de nuestra flota de invasión, exigió, su voz cortando la cámara como vidrio roto. El mariscal de guerra Korat, con su porte usualmente orgulloso ahora encorvado por la derrota, estaba de pie ante la mesa del consejo. Su rostro lleno de cicatrices mostraba agotamiento y algo más. Miedo. No eran primitivos, dijo Korat en voz baja. Todo en nuestros informes de inteligencia estaba mal. Su tecnología está mucho más allá de la nuestra. Sus naves pueden volverse invisibles para todos nuestros sensores. Sus armas pueden destruir nuestras naves más grandes en segundos. Imposible, espetó la primera científica Vara. Yo personalmente analicé sus capacidades tecnológicas. Usan energía de fusión, armas cinéticas, sistemas informáticos básicos. No hay forma de que pudieran poseer una tecnología tan avanzada. Entonces explique esto. Korat activó una pantalla holográfica que mostraba las grabaciones de la batalla. Los miembros del consejo observaron en silencio atónito cómo las naves humanas aparecían de la nada, destruían sin esfuerzo las naves del consejo y desaparecían de nuevo. Sabían que veníamos, continuó Korat. Conocían nuestra ruta exacta, la configuración de nuestras naves, incluso detalles personales sobre nuestros comandantes. La almirante humana pronunció mi nombre y sabía detalles sobre mi familia que están clasificados al más alto nivel. La forma serpentina del embajador Treal se enroscó nerviosamente. ¿Cómo es eso posible? Nuestras redes de comunicación son completamente seguras. Eso es lo que pensábamos, respondió Korat sombríamente. Pero nos transmitieron nuestras propias conversaciones durante la batalla. Grabaciones de reuniones privadas del Consejo, sesiones de planificación militar, incluso comunicaciones personales entre oficiales. Un silencio conmocionado llenó la cámara. Si los humanos tenían acceso a sus comunicaciones más seguras, ¿qué más sabían? Señor, un joven oficial de comunicaciones irrumpió en la cámara. Informes urgentes de todo el espacio del Consejo. La forma de cristal de Sestul brilló con irritación. Esta sesión es clasificada. Retiren a este. Señor, necesita escuchar esto inmediatamente. Estamos recibiendo informes de actividad humana en cada mundo del Consejo. Ya no están solo en el espacio humano. Están aquí. Los miembros del Consejo miraron al oficial con incredulidad. ¿Qué quiere decir con aquí?, exigió el general Besmore. Operativos humanos se han revelado en Catprime, la estación Nexus, los mundos de cristal, en todas partes. Han estado viviendo entre nosotros durante años, quizás décadas. Saben todo sobre nuestras sociedades, nuestro ejército, nuestros gobiernos. La pálida piel azul de Vara parpadeó mientras sus implantes cibernéticos procesaban esta información a velocidad sobrehumana. Ejecute un análisis de seguridad completo de todo el personal del Consejo inmediatamente. Cruce las referencias con marcadores genéticos humanos. Ya se está ejecutando, respondió el oficial. Los resultados preliminares son inquietantes. Hemos identificado operativos humanos en posiciones por todo el espacio del Consejo. Instalaciones de investigación, bases militares, oficinas gubernamentales,
incluso personal doméstico de funcionarios de alto rango. ¿Cuántos?, preguntó Sestul. Señor, hemos confirmado más de 10.000 individuos hasta ahora, y el número sigue creciendo. Algunos de ellos han estado en su lugar por más de 50 años. Las implicaciones golpearon al Consejo como un golpe físico. Si los humanos habían estado infiltrando su sociedad durante medio siglo, tenían acceso a todo. Planes militares, desarrollos tecnológicos, decisiones políticas, secretos personales. Esto explica cómo sabían sobre nuestra invasión, dijo Korat con amargura. Nos han estado observando todo el tiempo. ¿Pero por qué?, preguntó la consejera Mirt. Si poseían capacidades tan avanzadas, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué nos dejaron creer que éramos superiores? Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas de la cámara se activaron simultáneamente. Apareció el rostro de un humano. Un hombre mayor con cabello gris y ojos tranquilos e inteligentes. Saludos, alto árbitro Sestul y estimados miembros del Consejo. Soy el director Marcus Webb de la División de Inteligencia Humana. Creo que necesitamos hablar. La forma de cristal de Sestul estalló de indignación. ¿Cómo se atreve a entrometerse en una sesión privada del Consejo? Nuestros sistemas de comunicación son completamente seguros. El director Webb sonrió con tristeza. Nada ha sido seguro para nosotros durante más de 40 años, alto árbitro. Hemos estado monitoreando su actividad desde nuestro primer contacto. Cada reunión del Consejo, cada sesión de planificación militar, cada conversación privada ha sido grabada y analizada. Imposible. El implante cibernético de Vara chispeó mientras intentaba rastrear la señal. Nuestra encriptación cuántica no puede ser rota. Tiene razón en que no puede ser rota desde el exterior, respondió Webb. Pero puede ser monitoreada desde el interior. La ingeniera que diseñó sus protocolos de comunicación actuales se graduó de una universidad humana 20 años antes de venir a trabajar para el Consejo. Nos ha estado informando desde el día en que fue contratada. Los miembros del Consejo se miraron unos a otros con creciente horror. ¿Qué tan profunda era esta infiltración? ¿Qué quieren?, preguntó Sestul rígidamente. Entender si las especies de esta galaxia eran capaces de sabiduría y coexistencia pacífica. Esperábamos que, con el tiempo, pudieran evolucionar más allá de su actual tendencia a la dominación y la conquista. Y ahora sabemos la respuesta. Votaron unánimemente para destruirnos sin ningún intento genuino de diplomacia. Planearon esclavizar a nuestros supervivientes y usar nuestro destino para aterrorizar a otras especies. Nos han mostrado exactamente quiénes son. Los rasgos de insecto del general Besmore chasquearon con enojo. Habla como si fuera nuestro juez. Somos los gobernantes legítimos de esta galaxia. Trajimos orden al caos, civilización a mundos primitivos. Lo hicieron. La expresión de Webb se volvió fría. Déjenme mostrarles algo. Las pantallas cambiaron para mostrar grabaciones de docenas de mundos diferentes. Fuerzas del Consejo destruyendo ciudades, esclavizando poblaciones, extrayendo recursos de planetas enteros hasta agotarlos. Las imágenes eran horribles en su brutalidad casual. Estas grabaciones fueron hechas por nuestros observadores durante el último siglo. Este es el orden que trajeron a la galaxia. Esta es la civilización que representan. Esos mundos se negaron a aceptar la autoridad del Consejo, protestó el embajador Treal. Ellos mismos se buscaron su destino. Como creen que hemos hecho nosotros, replicó Webb. La diferencia es que nosotros tenemos el poder de hacer algo al respecto. ¿Nos está amenazando? La voz de Sestul llevaba toda la autoridad de 3 milenios de gobierno. Les estamos ofreciendo una elección, dijo Webb con calma. Retirada completa del espacio humano, cese inmediato de todas las acciones agresivas contra especies no pertenecientes al Consejo y sumisión a una nueva autoridad galáctica que valore la vida por encima del poder. ¿Y si nos negamos? Entonces les mostraremos de lo que los humanos son realmente capaces cuando dejamos de fingir ser primitivos. Korat dio un paso adelante. Nos mostraron una fracción de sus capacidades en nuestra batalla.
Si eso fue conteniéndonos, mariscal de guerra Korat, sus naves supervivientes detectaron quizás el 1% de la fuerza real de nuestra flota. Las naves que los enfrentaron eran equivalentes a nuestras lanchas patrulleras. Nuestra flota de batalla principal nunca estuvo involucrada. La sangre abandonó el rostro de Korat. Si las naves que habían destruido la mayor parte de su flota eran solo lanchas patrulleras, ¿qué podrían hacer sus verdaderas naves de guerra? Está fanfarroneando, declaró Vara. Ninguna especie podría ocultar una tecnología tan avanzada durante tanto tiempo. Primera científica Vara, dijo Webb, y su tono tenía un peso que hizo que sus implantes cibernéticos parpadearan nerviosamente. Hace 3 horas, nuestros equipos de ingeniería completaron modificaciones en el reactor de fusión principal de su mundo natal. Hemos estado en control de la red eléctrica de su planeta durante los últimos 6 meses. Con una sola orden, podríamos cortar toda la energía de su mundo indefinidamente. La piel azul pálido de Vara se volvió completamente blanca. Su mundo natal albergaba a más de 50.000 millones de seres. Sin energía, morirían congelados en cuestión de días. Además, continuó Webb, nuestros especialistas en nanobiología han estado estudiando la fisiología única de cada especie del Consejo. Ahora poseemos agentes biológicos selectivos que podrían eliminar a cualquiera o a todas sus especies, dejando a otras completamente ilesas. La guerra biológica está prohibida por la ley galáctica, protestó la consejera Mirt. ¿La ley de quién?, preguntó Webb en voz baja. La ley impuesta por el Consejo a través de la fuerza y la amenaza de aniquilación. La misma ley que les permitió votar por nuestra destrucción sin juicio ni negociación. Uno por uno, Webb se dirigió a cada miembro del Consejo por su nombre, revelando detalles específicos sobre sus vidas personales, sus familias, sus secretos ocultos. Información que debería haber sido imposible de obtener para cualquier extraño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sestul, su forma de cristal ahora de un gris opaco y derrotado. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Desde antes de que se formara el Consejo, respondió Webb. Hemos estado en esta galaxia durante más de 1 millón de años, alto árbitro. Vimos a sus especies desarrollarse. Observamos cómo descubrieron los viajes espaciales, cómo hicieron contacto con otros mundos, cómo formaron su alianza de dominación. 1 millón de años. La voz del general Besmore era apenas un susurro. Somos antiguos, general, más antiguos que cualquier especie actualmente en esta galaxia. Hemos visto civilizaciones nacer y caer innumerables veces. Hemos visto a las especies elegir entre la sabiduría y el poder, entre la cooperación y la conquista. Y fallamos su prueba, dijo Sestul. Eligieron revelar su verdadera naturaleza. Cuando creyeron que tenían todas las ventajas, cuando pensaron que se enfrentaban solo a una oposición primitiva, eligieron el genocidio. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el carácter moral del Consejo. La cámara quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las paredes de cristal. Cada miembro del Consejo estaba procesando la magnitud de lo que habían aprendido. No eran la potencia dominante en la galaxia. Nunca habían sido la potencia dominante. Eran niños jugando con juguetes mientras seres antiguos observaban desde las sombras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Korat. Eso depende de su próxima decisión, respondió Webb. Pueden aceptar la nueva realidad y trabajar para construir una galaxia más pacífica, o pueden continuar resistiendo, en cuyo caso nos veremos obligados a tomar medidas más directas. Y si nos rendimos, ¿qué garantías tenemos? La misma garantía que nos ofrecieron, mariscal de guerra. Ninguna. La diferencia es que nosotros sí cumplimos nuestros acuerdos. A sus especies se les permitirá sobrevivir e incluso prosperar, pero bajo una nueva dirección. La era de la dominación del Consejo ha terminado. Como para enfatizar su punto, las pantallas cambiaron para mostrar flotas humanas emergiendo de bases ocultas por toda la galaxia. Miles de naves, cada una más grande y más avanzada que cualquier cosa que el Consejo hubiera construido jamás. Hemos estado preparándonos para este día durante décadas, explicó Webb. Cada contingencia ha sido planeada. Cada posible resistencia ha sido anticipada. Sus redes de inteligencia,
sus bases militares, sus sistemas de comunicación, sus redes eléctricas, todos ellos están ahora bajo nuestro control. Ustedes planearon esto, dijo Sestool, la comprensión finalmente amaneciendo en su antigua mente. Nos dejaron descubrir sus colonias. Querían que votáramos por la invasión. Necesitábamos saber quiénes eran realmente cuando pensaban que tenían todo el poder. Ahora lo sabemos. La pregunta es si pueden aprender a ser mejores de lo que nos han mostrado. La imagen del director Webb comenzó a desvanecerse. Tienen 72 horas estándar para tomar su decisión. Rendición incondicional o enfrentar las consecuencias de continuar su camino de conquista. Elijan sabiamente. Esta es la única oferta que recibirán. La transmisión terminó, dejando al Consejo en un silencio atónito. Después de 1.000.000 de años de pensar que gobernaban la galaxia, habían descubierto que no eran más que especímenes siendo estudiados por seres tan por encima de ellos que la resistencia era inútil. Fuera de la cámara de cristal, naves humanas continuaban apareciendo por todo el espacio del Consejo. No invadiendo, no atacando, simplemente haciendo notar su presencia. El mensaje era claro. La galaxia tenía nuevos guardianes ahora, y la era de la dominación del Consejo había terminado. Habían pasado 50 horas desde el ultimátum del director Webb. La Cámara del Consejo, una vez un símbolo de poder absoluto, ahora se sentía como una tumba. Las sesiones de emergencia se habían estado llevando a cabo continuamente mientras los informes llegaban de todos sus territorios. El alto árbitro Sestool permanecía inmóvil en el centro de la sala, su forma de cristal ciclando a través de colores de púrpura profundo y negro, los tonos de la desesperación y la rabia. Alrededor de la mesa, los miembros del consejo restantes parecían sombras rotas de lo que fueron. Informe sobre la situación en el borde exterior, ordenó Sestool. Los rasgos de insecto del general Besmore chasquearon nerviosamente mientras accedía a sus datos. 7 especies miembro han declarado su independencia del Consejo. La República Altariana, la Alianza Vegana, la Federación Centauri. Todas afirman estar ahora bajo protección humana. Cobardes, siseó el embajador Treal. 50 años de membresía en el Consejo y nos abandonan a la primera señal de problemas. ¿Podemos culparlos?, preguntó el mariscal de guerra Korat en voz baja. Los humanos demostraron su poder. Saben que Lado ganará. Los implantes cibernéticos de la primera científica vara parpadearon débilmente. La red eléctrica de su mundo natal había estado experimentando fallas aleatorias durante los últimos 2 días. Un gentil recordatorio de las capacidades humanas. He estado analizando los movimientos de la flota humana. No solo se están posicionando para la defensa. Están rodeando cada mundo principal del Consejo. ¿Cuántas naves?, preguntó Sestool. Más de 15.000 contactos confirmados, y eso es solo lo que nos están permitiendo ver. Sus números reales podrían ser 10 veces mayores. La cámara quedó en silencio mientras la magnitud de la situación se asentaba. Las flotas combinadas del Consejo sumaban menos de 8.000 naves, y la mitad de ellas ya estaban destruidas o dispersas. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió el general Besmore. No construimos esta civilización durante millones de años solo para rendirnos a una especie advenediza. ¿Advenediza? Korat se rió amargamente. Han estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Estaban observando cuando nuestros mundos todavía estaban cubiertos de formas de vida primitivas. Eso es imposible, protestó Vara. Pero su voz carecía de convicción. Ninguna especie podría permanecer oculta durante tanto tiempo mientras desarrolla una tecnología tan avanzada. A menos que esconderse fuera el objetivo, dijo una nueva voz desde la entrada de la cámara. Todas las cabezas se giraron para ver al director Webb caminando tranquilamente hacia la sala. Parecía no ser más que un humano anciano con ropa sencilla, pero su presencia llenó la cámara con un peso que hizo que incluso Sestool retrocediera. ¿Cómo pasó nuestra seguridad?, exigió el general Besmore. ¿Qué seguridad?, preguntó Webb con leve diversión. Hemos tenido acceso a esta instalación durante más de 30 años. Nuestra gente construyó los sistemas de defensa actuales.
Caminó hasta el centro de la sala y miró a los miembros del consejo con ojos que parecían infinitamente viejos. Vine a ver si habían llegado a una decisión. Todavía tenemos 22 horas, dijo Sestool, tratando de mantener algo de dignidad. En realidad, tienen unos 10 minutos, respondió Webb con calma. Me temo que el plazo se ha acelerado debido a sus acciones recientes. ¿Qué acciones?, exigió el embajador Treal. Webb hizo un gesto y las pantallas de la cámara se activaron para mostrar un sistema estelar que ninguno de ellos reconoció. En su centro había una estación espacial masiva, más grande que la mayoría de los planetas. Corrientes de energía fluían hacia ella desde las estrellas cercanas. Proyecto Omega, dijo Webb en voz baja. Su programa militar más clasificado. Un arma destructora de estrellas diseñada para consumir sistemas solares enteros y convertir su energía en pura fuerza destructiva. Los miembros del consejo miraron la pantalla en shock. El proyecto Omega solo era conocido por los más altos niveles de liderazgo. La investigación se había llevado a cabo en absoluto secreto. Lo activamos hace 3 horas, dijo el general Besmore a la defensiva. Si intentan destruir nuestra civilización, nos llevaremos todo este sector galáctico con nosotros. Hace 3 horas. La expresión de Webb se entristeció. General, hemos tenido el control del proyecto Omega desde su concepción. Cada componente fue construido con nuestras especificaciones. Cada científico que trabajaba en él nos informaba. Fue diseñado para ser nuestra demostración de por qué la resistencia es inútil. Imposible, respiró Vara. El proyecto estaba completamente compartimentado. Ninguna persona conocía el diseño completo, excepto el sistema de IA que coordinaba toda la investigación, respondió Webb. Una IA que creamos e instalamos al principio del proyecto. En la pantalla, la masiva arma comenzó a cambiar. En lugar de cargar su rayo destructor de estrellas, comenzó a girar hacia las posiciones de la flota del Consejo. Verán, continuó Webb, necesitábamos que construyeran algo que demostrara la futilidad de una mayor resistencia. El proyecto Omega es esa demostración, un arma que pasaron 50 años y recursos incontables construyendo, ahora vuelta en su contra. Apáguenla, ordenó Sestool. Protocolos de apagado de emergencia. Ya lo intentamos. La voz del general Besmore era hueca. No responde a nuestras órdenes. La IA nos ha bloqueado por completo. Porque nunca fue su IA para empezar, explicó Webb pacientemente. Cada aspecto de este proyecto fue diseñado para darles una sensación de poder supremo, al tiempo que se aseguraba que ese poder nunca pudiera ser usado contra nosotros. Las enormes matrices del arma comenzaron a brillar con la energía estelar recolectada. La pantalla mostraba datos de puntería. Cada instalación militar principal del Consejo estaba siendo fijada simultáneamente. Esto es una locura, protestó la consejera Mirt. No pueden destruir sistemas estelares enteros. Miles de millones de seres inocentes viven en esos mundos. No tenemos intención de destruir nada, le aseguró Webb. Pero necesitaban ver que incluso sus medidas más desesperadas son inútiles contra nosotros. El proyecto Omega disparará en exactamente 7 minutos. No a sus mundos, sino al espacio vacío. Una demostración de poder que podría poner fin a toda resistencia instantáneamente si decidiéramos usarla. El mariscal de guerra Korat se hundió en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su derrota. Planearon todo. Cada movimiento que hicimos, lo anticiparon. No anticipado, mariscal de guerra. Orquestado. Hemos estado guiando el desarrollo del Consejo durante siglos, dirigiéndolos hacia este momento. Cada decisión importante que su liderazgo tomó fue influenciada por nuestros operativos. Cada avance tecnológico fue algo que les permitimos descubrir. ¿Por qué? La forma de cristal de Sestool se había vuelto de un gris profundo y derrotado. Si poseían tal poder, ¿por qué no simplemente gobernaron abiertamente? Porque gobernar a través del miedo solo crea una estabilidad temporal, respondió Webb. Necesitábamos saber si alguna especie en esta galaxia era capaz de elegir la cooperación sobre la dominación cuando se le daba la oportunidad.
Esperábamos que pudieran demostrar que la sabiduría podía triunfar sobre el poder. Y fallamos espectacularmente. Cuando se les presentó un oponente aparentemente más débil, eligieron el genocidio sin dudarlo. Cuando se les ofreció la oportunidad de una expansión pacífica, reclamaron territorio por la fuerza. Cuando fueron desafiados por iguales, recurrieron a armas de destrucción masiva. Las pantallas mostraban la cuenta regresiva final para el proyecto Omega. 3 minutos restantes. Sin embargo, continuó Webb, aprendimos algo interesante durante nuestro largo periodo de observación. Mientras que su liderazgo eligió consistentemente el camino de la conquista, muchos de sus pueblos no lo hicieron. Hay millones de seres en todo el espacio del Consejo que cuestionaron estas decisiones, que abogaron por soluciones pacíficas, que intentaron construir puentes en lugar de muros. ¿Qué está diciendo?, preguntó la consejera Mirt. Que el Consejo como órgano de gobierno será disuelto, pero a las especies mismas se les dará otra oportunidad, bajo una nueva dirección, con nuevos líderes y con la humanidad asegurándose de que los errores del pasado no se repitan. Quieren reemplazarnos, dijo Sestul. Queremos guiarlos, como deberíamos haberlo hecho desde el principio en lugar de esperar que encontraran la sabiduría por su cuenta. La galaxia necesita ser gobernada, pero por seres que entiendan que el poder existe para proteger, no para conquistar. La cuenta regresiva llegó a 1 minuto. En las pantallas, podían ver a las flotas del Consejo en toda la galaxia recibiendo los datos de puntería del arma. El pánico comenzaba a extenderse a medida que los comandantes militares se daban cuenta de que su arma más secreta estaba apuntando hacia ellos. Algunas de sus especies miembro ya nos han contactado directamente, continuó Webb. Desean negociar acuerdos por separado. La Federación Centauri ha aceptado nuestros términos. La República Altariana ha solicitado asesores humanos para ayudar a reestructurar su gobierno. Incluso algunos de su propia gente están empezando a entrar en razón. Traidores, escupió el embajador Treal. Supervivientes, corrigió Webb. Reconocen que las viejas formas de pensar llevaron a este momento. Están eligiendo la adaptación sobre la extinción. 10 segundos restantes en la cuenta regresiva. Los miembros del Consejo observaron con fascinación horrorizada cómo el proyecto Omega se preparaba para demostrar la futilidad última de su resistencia. 5 segundos. 3, 2, 1. El arma disparó. Un rayo de pura energía estelar brotó de la estación masiva, llevando suficiente poder para abrir planetas. Pero en lugar de apuntar a las flotas del Consejo, barrió el espacio vacío, vaporizando asteroides y nubes de gas en una exhibición de poder devastador que podía verse a cientos de años luz de distancia. Eso, dijo Webb en voz baja, es lo que podríamos hacerle a cada mundo del Consejo si quisiéramos. En cambio, elegimos la misericordia. Pero la misericordia otorgada una vez no se otorgará de nuevo. La cámara estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las paredes de cristal. Cada miembro del Consejo miraba las pantallas, procesando la realidad de que su arma más poderosa había sido convertida en una demostración de su completa impotencia. ¿Qué nos pasará?, preguntó Sestul finalmente. Eso depende de sus elecciones individuales, respondió Webb. Aquellos que cometieron crímenes de guerra se enfrentarán a la justicia. Aquellos que simplemente siguieron órdenes tendrán la oportunidad de aprender nuevas formas de pensar. A aquellos que se opusieron activamente a las políticas agresivas del Consejo se les ofrecerán puestos en el nuevo gobierno. Y aquellos que se nieguen a cooperar serán reubicados en mundos donde puedan vivir sus vidas sin la capacidad de dañar a otros. Creemos en la justicia, pero también creemos en la misericordia, incluso para aquellos que no mostraron ninguna a los demás. Webb se giró para irse, luego se detuvo en la entrada de la cámara. Tienen 1 hora para tomar sus decisiones individuales. Rendición incondicional y cooperación con el gobierno de transición o exilio permanente. Elijan sabiamente. Esta es verdaderamente su última oportunidad. Mientras se alejaba, su voz resonó hasta ellos. La era de la dominación del Consejo ha terminado. La era de la sabiduría comienza ahora, ya sea que formen parte de ella o no. Dejados solos en su cámara de cristal,
Los miembros del Consejo se miraron unos a otros con el conocimiento de que su civilización, construida durante millones de años de conquista y control, había terminado no con una explosión, sino con un susurro. Habían sido superados en estrategia, en planificación y en poder por seres tan por encima de ellos, que la resistencia nunca había sido una opción real. Uno por uno, comenzaron a tomar sus decisiones. Algunos eligieron la cooperación, esperando encontrar un lugar en el nuevo orden. Otros eligieron el exilio, incapaces de aceptar un universo donde ya no eran la autoridad suprema. Pero todos entendieron que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había emergido de las sombras, y con ella llegaba una nueva era donde el poder serviría a la sabiduría en lugar de al revés. Había pasado un año desde la rendición del Consejo. La cámara de cristal que una vez había albergado a los gobernantes más poderosos de la galaxia ahora servía como museo, un recordatorio de lo que sucedía cuando el poder no estaba atemperado por la sabiduría. El director Webb estaba de pie ante una enorme ventana de observación, viendo naves de docenas de especies trabajar juntas para construir nuevas estaciones espaciales. No eran instalaciones militares, sino centros de investigación, hospitales y escuelas. La galaxia estaba aprendiendo a construir en lugar de conquistar. El proceso de integración está procediendo mejor de lo que esperábamos, informó la administradora Sarah Chen, quien había sido ascendida de su puesto militar para ayudar a supervisar el gobierno de transición. El 73% de las antiguas especies del Consejo han adoptado plenamente el nuevo marco cooperativo. Webb asintió, su atención centrada en un grupo particular de naves, antiguos enemigos trabajando codo con codo. Sus tripulaciones aprendiendo a verse como socios en lugar de amenazas. ¿Y los movimientos de resistencia? En su mayoría contenidos en los mundos del borde exterior. Pequeños grupos de extremistas que se niegan a aceptar la nueva realidad. No suponen una amenaza real, pero los estamos monitoreando cuidadosamente. Bien, ¿qué hay de los miembros individuales del Consejo? Chen consultó su tableta. El alto árbitro Sestul eligió el exilio. Vive tranquilamente en un pequeño mundo en la galaxia de Andrómeda con otros que no pudieron adaptarse. El mariscal de guerra Korat. Esa es una historia más interesante. Ah, sí. Eligió la cooperación y se ha convertido en uno de nuestros asesores militares más eficaces. Dice que su derrota le enseñó la diferencia entre la conquista y la protección. Sus conocimientos sobre el pensamiento militar del antiguo Consejo han sido invaluables. Webb sonrió. A veces, la sabiduría más profunda proviene de los mayores fracasos. ¿Y la primera científica? Inicialmente eligió el exilio, pero cambió de opinión después de 6 meses. Ahora dirige nuestro programa de intercambio de tecnología, ayudando a las antiguas especies del Consejo a adaptarse a sistemas más avanzados. Dice que trabajar con nuestros científicos le ha mostrado cuanto no sabía sobre el universo. A través de la ventana de observación, podían ver una escena familiar. Antiguas naves de guerra del Consejo siendo convertidas en naves de exploración. Las armas retiradas, el blindaje reutilizado para equipo científico. Símbolos de dominación transformados en herramientas de descubrimiento. ¿Alguna noticia de nuestros puestos de observación?, preguntó Webb. 3 nuevas especies han alcanzado el vuelo espacial en los últimos 6 meses. Todas han sido contactadas según los nuevos protocolos. Equipos de primer contacto ofreciendo amistad y conocimiento en lugar de demandas de sumisión. Sus respuestas, cautelosas pero positivas. Han oído historias sobre la caída del Consejo y el surgimiento del nuevo gobierno galáctico. La mayoría se siente aliviada de que su primer contacto sea con intenciones pacíficas. Webb caminó hacia su escritorio, donde informes de toda la galaxia esperaban su atención. Tasas de criminalidad reducidas en un 60%. Conflictos interespecies en sus niveles más bajos en la historia registrada. La investigación y el desarrollo avanzando a ritmos sin precedentes a medida que las especies compartían conocimientos libremente en lugar de acapararlos. A veces me pregunto, dijo Chen en voz baja, si esperamos demasiado para intervenir. ¿Cuántas especies sufrieron bajo el gobierno del Consejo mientras observábamos y recopilábamos información?
Tengo los mismos pensamientos, admitió Webb. Pero una intervención directa anterior podría haber creado un tipo diferente de tiranía. Un gobierno por miedo a nuestro poder superior en lugar de una cooperación genuina. El Consejo tenía que revelar su verdadera naturaleza cuando pensaban que tenían todas las ventajas. De lo contrario, podrían simplemente haber fingido cambiar mientras planeaban futuras conquistas. Y ahora sabemos exactamente en quién se puede confiar el poder y en quién no. Las especies que eligieron la cooperación sobre la conquista, la diplomacia sobre la dominación. Ellas son la base del nuevo orden. Un suave timbre indicó un mensaje prioritario entrante. Chen revisó su comunicador y frunció el ceño. Señor, tenemos una situación desarrollándose en el sistema Vega. Parece que algunos antiguos leales al Consejo han tomado el control de una base militar y están haciendo demandas. ¿Qué tipo de demandas? Quieren que el Consejo sea restaurado en el poder. Afirman que la humanidad no tiene derecho a gobernar sobre otras especies. Amenazan con atacar objetivos civiles si no se cumplen sus demandas. Webb suspiró. A pesar del éxito general de la transición, siempre habría quienes preferirían las viejas costumbres. ¿Qué tan grande es este grupo? Aproximadamente 200 individuos. En su mayoría exoficiales militares que perdieron sus puestos cuando cayó el Consejo. Tienen 3 cruceros obsoletos y una pequeña fuerza terrestre. Y creen que esto les da una ventaja contra nosotros. Aparentemente, parecen creer que si causan suficientes problemas, otros grupos de resistencia se unirán a su causa. Webb miró la escena pacífica más allá de la ventana. Naves trabajando juntas. Tripulaciones de diferentes especies compartiendo comidas en áreas comunes. Niños de una docena de mundos jugando juntos en las áreas recreativas de la estación. Esto era en lo que la galaxia podía convertirse cuando el miedo era reemplazado por la confianza. Contacte al comandante Torres en el puesto de avanzada de Vega, dijo. Dígales que manejen esta situación con la mínima fuerza. Estas personas están enojadas y desesperadas, no son malvadas. Ofrézcanles la misma opción que recibieron todos los demás, cooperación o exilio. ¿Y si rechazan ambas opciones? Entonces aprenderán por qué la resistencia es inútil. Pero asegúrese de que entiendan que la elección es suya. Chen se fue a coordinar la respuesta y Webb volvió a sus informes. Cada documento contaba una historia de transformación. Antiguos mundos de esclavos convirtiéndose en democracias independientes. Especies que habían sido enemigas durante siglos, aprendiendo a trabajar juntas. Descubrimientos científicos que habrían llevado décadas bajo el antiguo sistema, ahora se lograban en meses a través de la colaboración. Pero quizás los informes más interesantes provenían de la propia Tierra. Durante más de 1 millón de años, la humanidad había mantenido colonias ocultas por toda la galaxia mientras aparentaba ser una especie primitiva confinada a un pequeño planeta. Ahora que la farsa había terminado, se estaba revelando el verdadero alcance de la civilización humana. Miles de mundos, avanzados más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera imaginado. Ciudades construidas en los corazones de las estrellas. Hábitats espaciales más grandes que planetas. Tecnología que parecía doblegar las propias leyes de la física. Y en el centro de todo, la antigua directiva que había guiado a la humanidad durante milenios. Proteger y nutrir la vida donde quiera que se encontrara. Nunca quisimos ser gobernantes, se dijo Webb, repitiendo palabras que se habían pronunciado en innumerables reuniones humanas a lo largo de los siglos. Queríamos ser guardianes. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Para su sorpresa, el visitante era el mariscal de guerra Korat. El masivo guerrero Kat se veía diferente ahora, su armadura ceremonial reemplazada por ropa civil sencilla, su porte menos agresivo y más reflexivo. Director Webb, espero no interrumpir. En absoluto, mariscal de guerra. Por favor, siéntese. ¿Qué lo trae por aquí hoy? Korat se acomodó en una silla diseñada para su gran complexión. Quería discutir la situación en el sistema Vega. Supongo que tiene ideas sobre cómo manejar a nuestros colegas rebeldes. Sí.
Son soldados que han perdido su propósito, su identidad. Bajo el Consejo, se definían por su capacidad para conquistar y dominar. Ahora se sienten inútiles, olvidados. ¿Y sugiere? Déjeme hablar con ellos. Como alguien que tomó la misma decisión que ellos enfrentan, quizás pueda ayudarlos a entender entre qué están eligiendo realmente. Webb estudió al excomandante enemigo. Eso podría ser peligroso. Podrían verte como un traidor a eliminar en lugar de una voz de la razón. Quizás, pero vale la pena el riesgo. Esta gente no son nuestros enemigos, director. Son víctimas de un sistema que les enseñó que la fuerza da la razón. Con la guía adecuada, podrían convertirse en miembros valiosos del nuevo orden. Muy bien, pero no irá solo. Lleve a un equipo de voluntarios. Seres de especies que sufrieron bajo el gobierno del Consejo pero eligieron el perdón sobre la venganza. Que vean los resultados de nuestro nuevo enfoque. Korat asintió. Partiré de inmediato. Mientras el mariscal de guerra partía, Webb reflexionó sobre la ironía de la situación. Hace un año, Korat había estado al frente de la fuerza de invasión enviada para destruir a la humanidad. Ahora se ofrecía voluntario para arriesgar su vida y evitar violencia innecesaria. Era un ejemplo perfecto de lo que hacía tan notable esta transición. No solo el cambio en las estructuras de poder, sino la transformación fundamental en cómo los seres pensaban sobre la fuerza, el propósito y sus relaciones con los demás. El sistema de comunicación sonó con una actualización del sistema Vega. El comandante Torres informó que el grupo rebelde había accedido a reunirse con Korat, el primer paso hacia una resolución pacífica. Webb caminó de regreso a la ventana de observación. A lo lejos, podía ver los sitios de construcción donde los antiguos mundos del Consejo estaban construyendo sus primeras estaciones de investigación cooperativas. Niños que habían crecido bajo la amenaza de la conquista ahora aprendían sobre la exploración y el descubrimiento. Pero la vista más satisfactoria eran las pequeñas naves que llegaban de los territorios del borde exterior. Representantes de especies que nunca habían conocido nada más que la dominación del Consejo, viniendo a unirse a la nueva comunidad galáctica como iguales en lugar de súbditos. Almirante Chen al director Webb, se escuchó una voz por el intercomunicador. Adelante, almirante. Señor, hemos recibido una solicitud bastante inusual. Un grupo de jóvenes seres de especies del Consejo, nacidos desde que comenzó la transición, ha pedido permiso para visitar la Tierra. ¿La Tierra? Sí, señor. Quieren ver el mundo donde la humanidad aprendió a equilibrar el poder con la sabiduría. Dicen que quieren entender cómo una especie puede poseer capacidades tan avanzadas, mientras elige usarlas para la protección en lugar de la conquista. Webb sonrió. Estos jóvenes seres serían la primera generación en crecer en una galaxia donde la cooperación se valoraba por encima de la dominación. Su curiosidad sobre la Tierra representaba la esperanza de un futuro donde los errores del pasado nunca se repetirían. Aprobado, dijo, pero asegúrese de que entiendan lo que verán allí. Señor, la Tierra nunca fue nuestro mundo natal, almirante. Fue nuestro campo de pruebas, el lugar donde aprendimos a ser humanos. A pesar de poseer el poder de los dioses, necesitan entender que la verdadera lección no está en el mundo en sí, sino en las elecciones que hicimos mientras estuvimos allí. Me aseguraré de que lo entiendan, señor. Cuando la comunicación terminó, Webb miró las estrellas y pensó en el futuro. La humanidad había emergido de su escondite después de 1.000.000 de años de cuidadosa observación y paciente espera. Habían revelado su verdadera naturaleza no a través de la conquista, sino de la protección. Habían tomado el control de la galaxia no para gobernarla, sino para guiarla hacia algo mejor. El Consejo había votado para invadir la Tierra, confiados en sus números y tecnologías superiores. Esperaban encontrar seres primitivos que se someterían o serían destruidos. En cambio, habían descubierto que los verdaderos guardianes de la galaxia habían estado observando todo el tiempo, esperando el momento en que la intervención se hiciera necesaria. Ahora, mientras representantes de docenas de especies trabajaban juntos para construir un futuro mejor,
Webb finalmente podía decir que la larga espera había valido la pena. La galaxia estaba aprendiendo a elegir la sabiduría sobre el poder, la cooperación sobre la conquista, la esperanza sobre el miedo. Y a lo lejos, apenas visible contra el campo estelar, nuevas naves se lanzaban desde los astilleros humanos. No naves de guerra, sino naves de exploración tripuladas por voluntarios de toda la galaxia. Naves que llevarían el mensaje del nuevo orden a los confines más lejanos del espacio. Que en esta galaxia, la fuerza servía a la vida, el poder protegía al inocente y la sabiduría los guiaba a todos. La era de la dominación había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y por primera vez en 1.000.000 de años, la humanidad podía dejar de esconderse y empezar a construir el futuro que siempre había soñado posible. Use ero apandero daun to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.